Entonces, a partir de ahora voy a comenzar a grabar la clase. Como les comentaba, lo que vamos a hacer el día de hoy es profundizar un poco más en una de las modalidades del ensayo triaxial, que es el ensayo triaxial drenado. Les subí un par de documentos al curso, tanto la presentación que voy a discutir ahora como una demostración que voy a explicar para qué es útil. Además de eso, contemplo el día de hoy trabajar un poco en la pizarra, así que lo que haga en la pizarra también lo voy a subir una vez que termine esta clase. Lo que debieran estar viendo a continuación es la presentación que preparé para el día de hoy. Y se titula Ensayo triaxial drenado. Entonces, algo que mencioné en la clase anterior es que tanto el ensayo en condición drenada, que es el que está acá primero en este listado, como la condición no drenada, que está segundo en la lista, son ensayos que se explican muy bien en estos estándares. Lo cual quiere decir que si ustedes tuvieran dudas más detalladas con respecto a los cálculos que se hacen, al procedimiento, que uno en clase en realidad lo explica en forma general, pero hay muchos detalles detrás. Eso es también cubierto en cualquiera de estas dos normas que están en la sección de material complementario de cursos. Entonces me voy a referir ahora, y es algo que ya mencioné en la clase anterior, es para hacer un breve repaso, en qué consiste el triaxial consolidado isotrópicamente drenado, que nosotros vamos a llamar triaxial CID. Entonces, para recordarles, la idea de la representación que aparece en esta lámina es que, si bien nosotros tenemos una probeta cilíndrica en el laboratorio, lo que tratamos de representar con ello es un estado de esfuerzos homogéneo. Y este estado de esfuerzo homogéneo, uno generalmente lo asocia a un elemento de suelo, que es lo que está ahí, ese cubito. Ese cubito se conoce entonces como elemento de suelo. Y siempre los ensayos triaxiales se interpretan como estados homogéneos, es decir, en la mayoría de los casos están solamente aplicados esfuerzos principales, ¿ya? No hay corte, fíjense ustedes que no aparece ninguna flechita que represente esfuerzo de corte. El ensayo triaxial CID entonces está compuesto de dos partes. La primera, que es una consolidación isotrópica, donde se aplica lo que se conoce como confinamiento efectivo a la probeta, es decir, es un esfuerzo que se aplica en todas las direcciones iguales, y se hace en la realidad a través del fluido que está dentro de la cámara donde se aloja la probeta. Ese esfuerzo nosotros lo vamos a llamar sigma CE, y está compuesto de dos partes. Una parte que es la presión de cámara externa, que es esta presión del fluido que tiene cuando la probeta está alojada en la cámara. Y por otro lado hay que descontarle la presión interna que tiene el fluido al interior de la muestra. ¿Ya? Ese BP corresponde a la presión. Un segundo, que esto no está marcando en la pizarra. Ese BP corresponde a la presión que tiene el agua al interior de la muestra. Recuerden que todos los ensayos que vamos a ver en este curso, que son el CID y el CIU, se realizan con las muestras completamente saturadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los espacios que hay dentro del suelo están llenos de agua. Por lo tanto, si están llenos de agua, yo puedo modificar la presión de esa agua y va a ser equivalente a tener como una presión de poros interna, ¿ya? A eso se refiere ese BP. Ese sigma CE, nuevamente, es... Aquí hay voy a ir aclarando a medida que vaya explicando después cómo se relacionan estos sigmas, estos distintos sigmas con los esfuerzos principales, ¿ya? Los esfuerzos principales, que es algo que ustedes debieran haber visto en cursos de mecánica de sólido, siempre se denominan por cuál es
en relación a cuál es mayor con respecto a otro. Entonces, siempre el esfuerzo principal mayor se denomina sigma 1, el intermedio se denomina sigma 2 y el más pequeño se denomina sigma 3. Entonces, a medida que vaya explicando esto, porque después vamos a ahondar un poquito más en el círculo de Moore, les va a ir quedando más claro la nomenclatura. Por el momento, lo que tienen que entender es que sigma C es el confinamiento efectivo, que tiene dos partes, la parte del confinamiento de la cámara menos la presión que tiene el fluido al interior de la muestra, de la probeta. Entonces, esa es la primera parte del ensayo y producto de este esfuerzo que se está aplicando externamente, donde se está comprimiendo la muestra, va a haber un cambio volumétrico que lo llamamos delta vol C, ¿ya? De confinamiento, de consolidación, perdón, que es este valor que está acá. Después la segunda parte del ensayo es cuando ya comienza a aplicarse el esfuerzo desviador a través del pistón que está en la parte superior de la muestra. Recuerden que esto se pone dentro de una cámara, y a la vez todo este sistema se monta en un marco. Y este marco genera esfuerzos a deformación controlada. Entonces, ese desviador de esfuerzo nosotros lo vamos a llamar delta sigma. Y dijimos que ese delta sigma era la fuerza vertical que ejercía el pistón dividida por el área efectiva, el área transversal efectiva de la muestra. Entonces recuerden que si teníamos una muestra cilíndrica, como la que estoy dibujando acá, y si yo aprieto esta muestra con un delta sigma, lo que va a ocurrir es que va a haber una deformación en la vertical, que la vamos a llamar de B, o de axial, digamos, vertical o axial. Y a la vez la probeta se va a hacer un poquito más gordita, ¿cierto? Entonces el área transversal a la que me refiero, el área transversal efectiva, va a ser esta, digamos. Esta va a ser el área inicial, y después de haberse deformado en la vertical, ahora el área efectiva es un poquito más grande, ¿no? El área efectiva 1, este es el área efectiva 2. Cuando obviamente se sigue manteniendo aplicado el delta sigma. Entonces el área efectiva es el área transversal que va haciendo, en general crece a medida que se va comprimiendo la muestra en la vertical. Ahora, para interpretar en su totalidad el ensayo, lo que uno hace es sumar estos dos estados de esfuerzos, el esfuerzo asociado a la consolidación isotrópica y a la aplicación del esfuerzo desviador, y obtiene lo que está a la derecha. Entonces ahí aparece que el sigma B, que es el esfuerzo vertical que está siendo aplicado sobre la probeta, es el confinamiento efectivo más el delta sigma. Y los horizontales, ambos son iguales a el confinamiento efectivo simplemente, ¿ya? Ahora, si uno quiere asociar esto a los círculos de Moore, lo que tiene que hacer es identificar cuál es el mayor. El mayor de estos dos es el vertical, por lo tanto, el sigma B pasa a ser el sigma 1. Y el sigma H pasa a ser el sigma 3. Y con eso respondo a la pregunta de Orlando, que pregunta si el sigma C es sigma 3. Claro, en este caso sí, porque corresponde al esfuerzo desviador, al esfuerzo principal menor. Dado que los sigmas horizontales son iguales, no existe un sigma 2, no existe un esfuerzo principal intermedio, sino que el sigma 2 es igual al sigma 3. ¿Queda claro? ¿Necesitan que repita alguna parte? Perfecto. Si alguien necesita, recuerden, si alguien necesita hacer alguna pregunta, puede levantar la mano. Yo tan pronto haga una pausa, le doy la palabra para que pueda formular la pregunta. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora en la pizarra es explicarles cómo yo puedo llevar este estado de esfuerzo, que son, digamos, esfuerzos que se aplican sobre el elemento de suelo, a un círculo de Moore, ¿ya? Así que me voy a cambiar un poquito a esta pizarra en blanco que está acá. Y lo que voy a hacer es
dibujar la probeta. Esa es la probeta cilíndrica. Dijimos que inicialmente esto tiene una altura h, un diámetro d. Y dijimos que esta probeta nosotros la vamos a simplificar de alguna manera considerándola como un elemento de suelo, un cubito. ¿Ya? Entonces ese cubito inicialmente en la primera etapa del ensayo va a ser sometida a un confinamiento efectivo, dijimos, sigma C. Todas direcciones igual. Entonces la pregunta es cómo yo puedo representar ese estado de esfuerzos como en un espacio tau sigma. Entonces voy a dibujar el espacio tau sigma. Y lo que voy a hacer primero es considerar el estado de esfuerzo inicial antes de aplicar el confinamiento. ¿Ya? Cuando yo tengo la probeta en la cámara y no estoy aplicando ningún nivel de esfuerzo, eso quiere decir que yo parto desde el origen de este gráfico. Parto de ahí. Esa es la condición inicial sin carga. No hay sigma, por lo tanto no hay corte. Cuando hago esta aplicación del confinamiento efectivo, sigma C, lo que estoy haciendo es que estoy aplicando el mismo nivel de esfuerzo en todas direcciones. Eso es equivalente a tener un punto en este gráfico. Ese punto rojo que estoy dibujando ahí. Eso lo voy a llamar sigma C. Es decir, ese estado de esfuerzo en el cubito, donde aparecen tres flechas con esfuerzos en todas direcciones iguales, se representa con un solo punto en este espacio. Ahora, si yo quiero sumarle a ese estado de esfuerzo el otro, que es cuando incremento el esfuerzo vertical, delta sigma, lo que estoy haciendo es aumentar uno de los esfuerzos, el esfuerzo vertical, ¿cierto? Eso se representa en este espacio ahora ya de forma distinta. Lo que estoy empezando a construir ahora, dado que estas dos cosas sumadas, vimos que nos daba esto. Lo que comienza a ocurrir ahora es que efectivamente hay uno de las direcciones principales que comienza a aumentar su magnitud. Y ese aumento de magnitud lo va a hacer en un delta sigma. Entonces lo voy a dibujar acá. Pasa de sigma C aumenta en delta sigma. Por lo tanto, ahora yo puedo formar un círculo de Moore. Lo voy a hacer acá primero. Y después lo voy a mover. Ups. Ya, ahí. Por conveniencia siempre nosotros, el círculo es completo, ¿ya? Aquí ustedes lo ven un poquito más... Ahí. ¿Ya? Entonces, este círculo de Moore, la gracia que tiene es que pasa por el confinamiento efectivo y por el otro lado, la otra dirección principal es sigma C más delta sigma. Uno generalmente muestra solamente la mitad del círculo de Moore cuando hace todos los ejercicios. Yo lo estoy dibujando completo porque para mí es más fácil hacer un círculo en esta herramienta tecnológica, digamos, de esa forma. Pero en general solamente se hace la mitad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este círculo de Moore entonces es la representación
de ese estado de esfuerzo. Me imagino que esto está claro. Si a alguien le queda alguna duda, puede preguntar ahora. Como no hay preguntas, voy a proseguir. El ensayo triaxial, entonces, lo que trata de hacer es aumentar el delta sigma progresivamente hasta que el material llegue a su resistencia última, hasta su máxima resistencia o su resistencia última. Lo cual quiere decir que en el fondo yo lo que hago durante el proceso de ejecución del ensayo es aumentar el delta sigma todo el rato. ¿Ya? Entonces voy a tener un delta sigma 1, un delta sigma 2, delta sigma 3, así sucesivamente incrementándola a medida que voy deformando la probeta en la vertical. Acuérdense que estos son procesos a deformación controlada. Eso quiere decir que en el fondo lo que yo estoy generando en forma secuencial es siempre un círculo de Moore que va creciendo, porque el delta sigma va creciendo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera representar ese proceso, lo que tendría que hacer es dibujar una serie de círculos de Moore. Entonces, este podría representar un círculo de Moore de una etapa intermedia de carga. Este podría representar un círculo de Moore de otra etapa intermedia. Voy a agrandar un poquito. No me quedo bien. ¿Cierto? Y así, sucesivamente. Entonces, cada círculo, desde el más pequeño al más grande, significa un incremento de delta sigma. ¿Ya? La pregunta es ahora, ¿qué tanto pueden crecer esos círculos? ¿Qué tan grande puede ser el delta sigma que yo aplico a este elemento de suelo, a esta probeta durante el ensayo? Bueno, eso está intrínsecamente relacionado con la resistencia al corte del material. Nosotros vimos en el caso del corte directo que la idea de realizar el corte directo y realizarlo a 3 niveles distintos de sigma B, de esfuerzo vertical efectivo, o de esfuerzo vertical en ese caso, no hablábamos de esfuerzo efectivo, era que nosotros queríamos encontrar la envolvente de falla. Esa envolvente que se representa a través del modelo de Moore-Coulomb, a través de una ecuación que es tau igual C más sigma por tangente de phi. Esta es la ecuación de la envolvente de falla. Entonces nosotros sabemos que los materiales granulares tienen una resistencia al corte que está caracterizada por esa ecuación. Eso es de alguna manera una característica del material. Es una propiedad intrínseca. Tiene cierta resistencia al corte. Y esa resistencia al corte también la podemos dibujar en este gráfico. Nosotros sabemos que existe esa recta, esa envolvente, pero no sabemos los valores de los parámetros que la definen, que son la cohesión del material y el ángulo de fricción interna. Entonces nosotros sabemos que lo que estamos buscando con este ensayo triaxial es encontrar esos parámetros y encontrar esa recta. Entonces lo que yo sé es que, lo voy a dibujar acá en verde, es que esa recta existe por acá, en alguna parte. ¿Ya? Y este va a ser el C asociado a esa recta, y este el phi. Entonces la pregunta, ¿qué tanto puede crecer el círculo de Moore? La respuesta debería ser tanto como la envolvente me permita. Es decir, no puedo tener una resistencia, bueno, lo cual no es exactamente cierto, pero por ahora, digamos, va a ser una explicación razonable. No puedo tener un círculo de Moore que exceda la envolvente de falla. Es decir, mi envolvente máxima va a ser, la voy a hacer en rojo porque es la más crítica,
Debería ser algo así. ¿Ya? Entonces, este sería el círculo de Moore o el estado de esfuerzo último que admite el suelo para un confinamiento efectivo sigma C. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien que no le quede clara la explicación? ¿Algún detalle que se haya pasado? Orlando tiene una duda. Voy a darte la palabra, Orlando. Hola, Cuéntame. profe. Para estar claro, entonces hablamos de estado de esfuerzo último, cosa que hay que diferenciar entonces con el estado, eh, con el peak, ¿no? Claro. Lo que pasa es que me voy a referir más adelante cuando muestre ejemplos de cómo se calculan estas cosas. Podría existir la condición en la cual yo tengo un esfuerzo peak o esfuerzo máximo que sobrepasa la envolvente de falla. Eso puede ocurrir, Ah, ¿ya? perfecto. Pero es una situación, digamos, de origen inestable. Es decir, yo podría eventualmente considerar eso como la resistencia máxima, pero no puedo confiar siempre en que va a existir. Por lo tanto, casi siempre uno hace referencia a los estados últimos y define la envolvente de falla con los estados últimos. ¿Ya? Sí, no, la duda era porque ayer los ejercicios, teníamos ejercicios que diferenciaban entre el estado de esfuerzo último y los peak de esfuerzo. Exactamente. Siempre hay que tener claro cuáles son los que se están declarando, lo que se están entregando, como, ya sea como datos en laboratorio, como ejercicio acá en la clase. Pero generalmente por una situación más conservadora de diseño o por ser una situación más permanente que no depende tanto de la condición de deformación, siempre vamos a hablar de que la envolvente está definida para la condición última y los círculos de Moore que están asociados son últimos. Lo cual no quiere decir que no se puede sobrepasar la envolvente, sí se puede, pero temporalmente, no permanentemente. ¿Ya? Listo. Gracias, Orlando. ¿A ti? ¿Hay alguien más que tenga alguna duda? Bueno, aquí quiero detenerme a hacer dos observaciones. La primera, Yerko. Antes de pasar, vamos a darle la palabra a Yerko. Hola, Yerko, cuéntame. Bueno, profe, ¿este círculo sería un estado de esfuerzo último por el solo hecho de tocar tangencial a la envolvente de falla? En realidad se llama último porque está asociado a la resistencia al corte de la curva tensión deformación a grandes deformaciones. Les voy a mostrar un ejemplo a continuación donde se calculan los estados últimos y los estados peaks. ¿Ya? Entonces, este círculo está asociado al estado último, al de grandes deformaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una curva de tensión deformación de este tipo, estado de formación axial, si yo tengo una curva de este tipo, ¿cierto? Aquí yo tengo un valor peak, y este sería el valor último. Entonces, ese círculo está asociado a este valor último. ¿Ya? ¿Se entiende? Perdón, parece que Sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Entonces voy a anotar aquí este.
valor último con el cual se construye el círculo de Moore. Ya. Entonces fíjense que en esta curva de tensión de formación que acabo de dibujar existe un punto de la curva, este de acá que estoy dibujando, que es el valor peak, al cual yo también le podría asociar un círculo de Moore. Y ese círculo de Moore podría sobrepasar la envolvente de falla. Yerko, ¿todavía tienes las manos levantadas? ¿Quieres preguntar algo o se te quedó levantada? Parece que quieres preguntar. No, se quedó levantada nomás, sorry. No cachaba que había que bajar. Ya, perfecto. Entonces ahora lo que voy a explicar son dos cosas. La primera es que lo que acabo de explicar acá, estos círculos que van creciendo, digamos, son los asociados a un solo ensayo triaxial, a un nivel de confinamiento efectivo. Lo que se hace en la práctica es siempre, para poder encontrar la envolvente de falla, es realizar al menos 3 ensayos triaxiales a confinamientos efectivos distintos. Eso quiere decir que uno va a tener 3 círculos de Moore con los cuales uno va a tener que encontrar la envolvente de falla. Voy a dibujar eso. Entonces, si esto es tau y esto es sigma, uno va a tener 3 circulitos, un círculo a un confinamiento efectivo pequeño, ahí, un círculo mediano a un nivel de confinamiento un poquito más grande, y un círculo a un nivel de confinamiento aún mayor. ¿Ya? Entonces cada círculo que he dibujado ahí en rojo representa el estado último de 3 ensayos realizados a confinamientos efectivos distintos. Recuerden que siempre el esfuerzo principal menor corresponde al confinamiento efectivo. Este sería confinamiento efectivo 1, confinamiento efectivo 2 y confinamiento efectivo 3. La regla, recuerden, es siempre tratar de doblar el confinamiento anterior, es decir, sigma CE2 es el doble de sigma CE1 y sigma CE3 es el doble de sigma CE2. ¿Ya? Esa es más o menos la regla. Entonces, una vez que yo construyo estos círculos, lo que tengo que hacer con estos resultados es tratar de encontrar la envolvente de falla, o el estado, la envolvente, el estado último, digamos, como se puede llamar también. Entonces, una forma de hacerlo es dibujar estos círculos de Moore y trazar la envolvente que mejor pasa por esos puntos. Podría ser, en este caso, yo creo que me quedo con muy poca pendiente. Ups. Ya podría ser algo así. Ya. Bueno, ese proceso que acabo de hacer yo manualmente, ¿cierto? Lo que trata de hacer es encontrar una recta, la mejor recta, que es tangente a los círculos. Entonces, esta recta tangente a los círculos
últimos se considera la envolvente de falla. Y lo que uno tiene que hacer una vez que define esta recta es encontrar los valores que la caracterizan. Recuerden que yo quiero encontrar una ecuación tau igual c más sigma por tangente de phi. Entonces si me voy acá al coeficiente de posición, ese va a ser c, y el ángulo, que lo puedo medir, representa phi. Entonces de esa forma queda expresada la envolvente de falla. ¿Ya? O sea, eso es como en la práctica yo a partir del resultado de 3 ensayos triaxiales puedo encontrar la envolvente de falla. Este procedimiento es un poquito engorroso porque uno tiene que construir los círculos y trazar una recta. Existe también una relación geométrica, que es lo segundo que voy a explicar, entre el círculo más crítico y la envolvente de falla. Lo voy a dibujar a continuación. Si esto es tau y esto es sigma, si este es el círculo de Moore para un estado de falla, y si la envolvente de falla del suelo es esta, tangente al círculo, yo puedo encontrar una relación geométrica entre todos esos parámetros. Voy a contestar la pregunta de Valentina. Valentina dice, perdón, no escuché el inicio, ¿son 3 ensayos distintos que dan esos círculos distintos? Exactamente, Valentina. Cada uno de esos círculos representa un ensayo a un confinamiento efectivo distinto. El más pequeño es un confinamiento efectivo sigma CE1, el otro es sigma CE2 y el último es sigma CE3. Perdón, aquí no me equivoqué y le puse sigma C3. Este es sigma CE3. ¿Ya? Y esos círculos representan los estados últimos de cada ensayo, es decir, si miro la curva tensión-deformación, estoy apuntando a encontrar este puntito que dibujé en rojo, que le llamamos valor último. ¿Ya? Después de que acabe esta explicación, les voy a mostrar un ejemplo de resultados reales de ensayo y cómo puedo calcular los delta sigma más críticos, digamos, y tratar de encontrar la envolvente de falla. Volviendo a lo que estaba explicando, entonces, imagínense que el círculo rojo que estoy dibujando acá es el estado último, o el estado más crítico de un ensayo triaxial, donde por un lado tengo el sigma 3, que es igual al confinamiento efectivo, y el sigma 1, que es igual al confinamiento efectivo más el delta sigma asociado a la falla o al estado último, ¿cierto? Le podemos poner aquí delta sigma U. Ahora, si por otro lado tenemos la envolvente de falla con su ecuación que ya conocemos, yo sé que ambas cosas, ambos elementos son tangentes en este punto verde que estoy dibujando ahí. ¿Ya? Entonces lo que yo puedo encontrar ahora es una relación entre sigma 1, sigma 3, C y phi. Puedo encontrar una relación geométrica si trabajo un poquito la matemática que hay detrás y las características geométricas de este sistema. ¿Ya? Bueno, eso que les acabo de explicar acá está demostrado en un documento que les subí a curso, que lo voy a mostrar a continuación y lo voy a explicar más o menos para que ustedes lo puedan revisar. Entonces me voy a este documento de acá. Este documento de acá
se llama demostración 01, esfuerzos principales 6 phi. Está en un curso. Si quieren lo pueden bajar y lo pueden ir mirando a medida que yo lo voy explicando. De todas maneras, esto, digamos, yo lo puedo ir rayando también, puedo ir poniendo algunas cosas. Lo que ven en este dibujito es exactamente lo que les dibujé en el caso anterior, pero sin colores, ¿no? Aparece el sigma 3, acá. Aparece el sigma 1, ¿cierto? Aparece el C y aparece el phi. Y este puntito que está acá, en verde, representa la intersección entre el círculo de Moore y la envolvente de falla. Entonces lo que primero se hace es, bueno, se define la envolvente de falla, primera ecuación. Segunda ecuación, se define el esfuerzo normal en la falla, que es el sigma n, que está acá. El sigma n es el promedio de los dos esfuerzos principales menos este cachito que está acá. Eso que está ahí, que acabo de dibujar en una flechita verde, es este término de acá. Y por otro lado, se establece el esfuerzo de corte en la falla, que es este tau n, que aparece aquí, en el monito arriba. ¿Ya? Entonces, una vez que se definen tanto el sigma n como el tau n, se reemplazan ambos en la ecuación de la envolvente de falla. Y lo que aparece acá es básicamente el desarrollo matemático de empezar a sintetizar esa expresión. Se sintetiza, hasta que finalmente, ustedes lo pueden revisar, digamos, más en detalle en sus casas, hasta que finalmente se encuentra la expresión que queremos encontrar, que es la que aparece acá, que la estoy destacando con un asterisco. La relación entre los esfuerzos principales y los parámetros de esfuerzo al corte del material es sigma 1 igual sigma 3 n phi más 2c raíz de n phi. Esa expresión la tienen que tener súper aprendida, súper ahí en su mente, digamos, interiorizada. Después lo único que hace el documento es explicar que el NFI se puede expresar como tangente cuadrado de 45 más phi medio, que es este resultado que está aquí abajo. Es simplemente otra forma de expresar ese NFI. Entonces voy a volver a la lámina que estaba explicando anteriormente y voy a asumir como que eso es un hecho. Ustedes pueden ver después el detalle de la demostración. Es solo geometría, no es nada muy complejo. Entonces, si nos vamos de nuevo acá, la relación que estábamos buscando es sigma 1 es igual a sigma 3 por n phi más 2 por c por raíz de n phi. Donde n phi se define como 1 más seno de phi partido por 1 menos seno de phi. Phi es el ángulo de fricción interna naturalmente y c es la cohesión del suelo. Un acomodo que uno puede hacer a esta ecuación es, dado que sé que sigma 1 es, sigma 3 es el confinamiento efectivo, o sigma CE, y sigma 1 es ese confinamiento efectivo más el delta sigma, uno puede anotarlo un poquito distinto. Puede decir sigma CE más delta sigma U es igual a sigma CE por n phi más 2c raíz de n phi. Lo cual me permitiría, por ejemplo, despejar cuál es el desviador de esfuerzo máximo que yo puedo aplicar para un cierto nivel de confinamiento efectivo. ¿Cómo se podría utilizar esto? Por ejemplo, si yo conozco 6 phi y sé que mi confinamiento efectivo tiene, por ejemplo, un valor de 1 kilogramo por kilogramo fuerza por centímetro cuadrado,
yo podría calcular cuánto es el máximo desviador de esfuerzo que puedo aplicar para ese confinamiento en cuestión. ¿Ya? Esa es una forma de utilizarlo. Otra forma de utilizar esta expresión podría ser, que no se usa mucho en la práctica, es, dado que conozco el sigma en general, siempre conozco el confinamiento efectivo y conozco el sigma 1, yo podría deducir una cohesión y un phi, ¿cierto? Pero para eso necesitaría al menos 2 círculos. Si tengo 3 círculos, también podría deducir cuál es el C y el phi que acomoda mejor esos datos. No se hace porque en realidad tengo 2 incógnitas y tengo 3 círculos. O sea, tengo un poco de información redundante. Y yo tendría eventualmente muchas combinaciones para encontrar el mejor C y phi que se acomoda a esos 3 datos. ¿Ya? Entonces, también se puede, pero no se usa mucho. Lo que yo diría que se utiliza más es lo que le acabo de presentar acá, es decir, encontrar el desviador máximo que se puede aplicar, conocido el C, el phi y el confinamiento efectivo. ¿Queda claro? Si alguien tiene una duda, puede levantar la mano o preguntar en el chat. Ya, parece que está claro. Lo que voy a hacer a continuación es presentarle ejemplos de ensayos triaxiales drenados con curvas tensión-deformación y cómo a partir de esas curvas tensión-deformación yo puedo extraer los círculos de Moore que me van a permitir encontrar un envolvente de falla. Eso esta era la lámina que les hablaba anteriormente. Voy a pasar ahora a mostrarles los ejemplos. Hay una pregunta de Graciela y dice si esto sirve para solo el ensayo drenado. La respuesta es sí y no. El ensayo triaxial drenado es mucho más fácil de interpretar que el no drenado. El no drenado también se podría entender con círculos de Moore, con una pequeña diferencia, y es que ahora aparece la presión de poro, en el caso no drenado. Por lo tanto, los círculos de Moore se tienden a desplazar. Y ahí es un poquito más difícil de explicar. Lo voy a hacer igual en las clases siguientes. Lo que me interesa ahora es que esta condición, que es más fácil, donde no hay presión de poro, los círculos totales son igual a los efectivos. Por lo tanto, digamos, va a ser más fácil de entenderlo. ¿Ya? Así que más adelante nos vamos a complicar un poco más la vida. Ahora veamos estos casos que son más simples. Bueno, lo que aparece en esta lámina es simplemente lo que les explicaba antes. El esfuerzo principal menor sigma 3, que es el confinamiento efectivo, se mantiene constante y el esfuerzo principal mayor, sigma 1, aumenta hasta alcanzar la resistencia máxima permitida por la envolvente de falla. En el fondo, todos estos círculos que estoy dibujando, fíjense que aquí dibujo solo la mitad del círculo, parten todo de sigma 3 y van creciendo hasta que llegan a tocar la envolvente de falla. Bueno, lo que aparece en esta lámina es a lo que me refería. Aquí aparecen ensayos triaxiales drenados que muestran comportamiento contractivo porque se está ensayando una arena de relave a una densidad relativa baja del 30%. Lo que se muestra en la lámina superior izquierda son las curvas tensión-deformación. Y lo que aparece ahí como nomenclatura es un Q. Ese Q, por definición, es delta sigma dividido en 2. ¿Ya? Delta sigma dividido en 2, nosotros sabemos que es el corte máximo. ¿Por qué el corte máximo? Voy a volver a la lámina anterior. Ya, en este círculo, por ejemplo, en este círculo tenemos sigma 3 por un lado, tenemos sigma 1 por el otro lado. Si queremos saber cuál es el corte máximo asociado a este círculo, lo que tengo que hacer, en el fondo, es encontrar el radio del círculo. Que sería, lo voy a dibujar en naranjo. Si este es el centro del círculo, este valor de acá
es el corte máximo, tau máximo. Ese corte máximo, según esto, debería ser delta sigma U medios, que es la mitad del círculo. En este caso es delta sigma U porque está asociado a la falla, pero cualquier círculo que yo dibuje, siempre el corte máximo va a ser el delta sigma medio, ¿ya? Y eso nosotros lo vamos a conocer como Q, que es lo que aparece acá en la lámina de la izquierda. Le voy a hacer un zoom para que lo vean mejor. ¿Ya? Este delta sigma medio, en el fondo, es el esfuerzo de corte máximo. ¿Ya? Así se presentan generalmente los datos de triaxial. Y lo que tenemos en el eje X es la deformación axial, que yo en alguna lámina anterior lo debo haber llamado epsilon A, o que también se puede llamar epsilon B, de deformación vertical. Axial y vertical para este caso es lo mismo. Y recuerden que esto se calcula como la deformación en la vertical dividido por una altura de referencia, que generalmente es la altura que se obtiene después de haber aplicado el confinamiento efectivo a la muestra. ¿No? Fíjense que la deformación axial va desde 0 hasta 0,2. Ese 0,2 es un 20%, o sea, un 20% de la altura de la muestra se reduce al partir de la condición inicial después de la consolidación hasta que finalmente se llega al estado último. Cada una de estas curvitas que aparece acá representa un ensayo distinto a un confinamiento efectivo distinto. ¿Ya? Esto que aparece acá como nomenclatura, este sigma C', en realidad es el sigma CE. Recuerden que los confinamientos efectivos son iguales a los totales porque no hay presión de poro. Entonces, consideren que esos valores son sigma C para que usemos la misma nomenclatura a lo largo de esta lámina. Pues bien, lo que aparece acá son 3 ensayos, cada uno, fíjense, con un confinamiento efectivo que dobla al anterior. Es decir, 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, 2 y 4. Como es de esperar, la curva que está asociada a un confinamiento efectivo menor es la que tiene menor resistencia y la que tiene un confinamiento efectivo mayor es la que está asociada a mayor resistencia. Matías tiene una pregunta, te voy a dar la palabra a Matías. Cuéntame, Matías. Profe, hay algo que no entiendo, es que supuestamente el círculo de Moore es la representación del cubo que nos estamos dando. Y en ese círculo hay esfuerzo de corte, pero en el cubito no entiendo, ahí me perdí. Ya. O sea, ¿por qué? Sí, por favor. Sí, claro. A ver. Voy a volver nuevamente a las figuritas del círculo de Moore. Para poder responder a la pregunta de Matías, hay que retroceder quizá un poquito a los conceptos que nosotros y que ustedes como alumnos obtuvieron en el curso de mecánica de sólido, ¿ya? Un círculo de Moore representa un estado de esfuerzos que está en equilibrio de un elemento de un material, ¿cierto? Nosotros dibujamos un cubito, lo voy a hacer acá. Nosotros dibujamos un cubo. Y ese cubito en general podría tener sigma 1, podría tener sigma 2 y podría tener sigma 3. Donde sigma 1 es mayor que sigma 2 y mayor que sigma 3. Esa es la convención que se utiliza. Entonces lo que nosotros y ustedes también vieron en mecánica de sólido es que ese estado de esfuerzo se puede representar en este espacio tau sigma como círculos. En el caso general, si este es el sigma 3 y este es el sigma 2 y este es el sigma 1, uno tendría asociado a ese estado de esfuerzo, en rigor, 3 círculos distintos.
¿Ya? Esa es la representación. Cada uno de estos lo voy a llamar con un nombre distinto. Este va a ser el círculo 1, este va a ser el círculo 2 y este el 3. El círculo 1 me está mostrando que el esfuerzo menor es sigma 3 y el esfuerzo mayor es sigma 2. ¿Ya? Por lo tanto, la representación de ese círculo corresponde a un plano que voy a tratar de dibujar acá. A ese plano que está ahí. Si yo ese plano lo trato de dibujar acá, lo que voy a ver es una representación plana de ese elemento, donde por un lado tengo sigma 3 y por otro lado tengo sigma 2. ¿Sí? Este es el círculo 1. Si ahora tomo el círculo 2, el círculo 2 me dice que el esfuerzo principal menor es sigma 2 y el mayor es sigma 1. Entonces, eso corresponde a un plano, que lo voy a tratar de dibujar acá, arriba. Un plano de este tipo. Ese planito, si yo lo hago como un cuadrado, me dice que el sigma 1 está siendo aplicado acá y el sigma 2 está siendo aplicado acá. Y ustedes pueden adivinar qué pasa con el círculo 3, ¿no? El círculo 3 me muestra otro plano donde yo tengo aplicado, lo voy a hacer aquí abajito, círculo 3. Yo tengo el sigma 1 y acá tengo el sigma 3, ¿cierto? Son distintos planos. Esto es la generalidad. La generalidad quiere decir que yo cualquier estado de esfuerzo lo puedo representar con una serie de círculos. En el caso del triaxial lo que ocurre es que el sigma 2 es igual al sigma 3, por lo tanto tengo un solo círculo. ¿Ya? Pero en el fondo es una simplificación de esta cosa más general. Entonces, por ejemplo, tomemos ahora solamente uno de los círculos. Tomemos este de acá abajo. Lo voy a dibujar de nuevo acá. Si esto es tau y esto es sigma. Y dibujo mi círculo de Moore ahí. Este es sigma, perdón. Este es sigma, no. Sigma 3. Este es sigma 1. ¿Ya? Entonces, esa representación como círculo del estado de esfuerzo que está a la izquierda me permite hacer o encontrar en cualquier corte que yo haga en ese cuadradito el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte aplicado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hago un corte aquí, en esta dirección, en ese plano, y a ver, lo voy a agrandar esto quizá. Voy a agrandarlo un poco. Ups, para que lo vean mejor. Ese cubito, entonces aquí tienen sigma 1 y aquí tienen sigma 3. Si yo, por ejemplo, corto este elemento aquí en la mitad y trato de calcular cuál es el esfuerzo normal en esa superficie y el esfuerzo de corte, en ese plano en particular voy a llegar a la conclusión de que el sigma n es igual a sigma 1 y el tau igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de utilizar o de cortar justo en la mitad en un plano horizontal el elemento, ahora lo corto con cualquier ángulo? Es decir, ¿qué pasa si ahora
en lugar de hacer eso, digo, voy a cortar en un plano así, con una inclinación alfa de la horizontal. Ahora yo voy a tener un esfuerzo normal y un esfuerzo de corte. ¿Ya? ¿Cómo puedo encontrar esos valores en el círculo de Moore? Entonces, lo que ustedes saben de mecánica de sólidos es que para poder encontrar cuál es el esfuerzo normal y el esfuerzo de corte en ese plano, yo tengo que pararme en el centro, y si estoy geométricamente buscando una inclinación de alfa, eso quiere decir que aquí en el círculo de Moore tengo que mirar a una inclinación de 2 alfa. 2 alfa. Este punto de acá va a representar el esfuerzo de corte y el sigma n. Ese punto de ahí va a representar el corte y el esfuerzo normal que voy a tener en un plano inclinado alfa. ¿Sí? Eso es, por definición, el círculo de Moore. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si bien el círculo representa un estado de esfuerzos en equilibrio, lo que me está diciendo es que yo ese elemento, que en este caso es un cuadradito, si voy buscando en distintos planos, voy a encontrar distintos esfuerzos normales y esfuerzos de corte aplicados. ¿Ya? No sé si se entiende la explicación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que yo sé que existe un plano en particular donde el esfuerzo de corte es máximo, que es justo aquí arriba. ¿Ya? Ahí arriba yo sé que el 2 alfa va a ser igual a 90 grados. Entonces el tau máximo se alcanza en 2 alfa igual pi medio, lo voy a llamar, pi medio o 90 grados. Depende cómo lo quieran ver ustedes. Eso quiere decir entonces que el alfa va a ser pi cuartos o 45 grados. En particular, entonces, si yo dibujo el elemento rectangular, donde se está aplicando el sigma 1 y donde se está aplicando el sigma 3, entonces en ese plano 45 grados es donde yo voy a tener un sigma n igual a sigma 1 más, perdón, sigma 1 menos sigma 3 medios, y un tau igual, no, perdón, me equivoqué, este es sigma 1 más sigma 3 medios, o sea, el promedio de los dos, y el tau es sigma 1 menos sigma 3 medios. ¿Ya? En ese plano en particular, por eso que yo me refiero a que si bien estoy en un estado de esfuerzo principal, de todas maneras, en cualquier plano que yo mire en la probeta, voy a encontrar esfuerzos de corte. Por eso que hablo siempre del corte máximo, es un corte particular del círculo de Moore. Mi sugerencia es que si no recuerdan esta materia la debieran haber visto en mecánica del sólido. Vayan a su apunte, revísenla, porque esto lo que acabo de explicar acá es, yo diría, lo más complejo que van a utilizar en este curso. Las cosas que se ven en mecánica del sólido son, por ejemplo, encontrar los polos de un estado de esfuerzo, qué sé yo, llevar un tensor de esfuerzo a un estado de esfuerzo principal, cosas por el estilo. Otra cosa que quería mencionar, entonces, bueno, en el fondo lo que hicimos acá es una rotación, ¿cierto? Se va rotando el estado o la geometría del modelito para encontrar aquellos planos donde se encuentra el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal, cuando se está en una condición
de un estado de esfuerzos, perdón, principal, ¿cierto? Principal. Voy a dibujar nuevamente el estado de esfuerzos principal genérico, que cuando tengo un cubito es sigma 1, sigma 2, sigma 3. Si yo este cubito lo rotara, una rotación en cualquier dirección, y dibujara cuáles son los esfuerzos normales y los esfuerzos de corte que se generan, ahora yo podría escribirlos en forma más genérica, por ejemplo, de esta manera. Sigma, lo voy a llamar así, Z, sigma X, sigma Y, perdón. Y aquí tendría que dibujar todos los esfuerzos de corte aplicados. Tau ZX. No, eso no es. Ese para abajo. Tau XZ. Tau IX. ¿Ya? Entonces lo que acabo de hacer ahí es recordarle en el fondo que yo cualquier tensor de esfuerzo, cualquier estado de esfuerzo, que lo dibujo gráficamente como el cubito que está a la derecha, y que tensorialmente yo lo puedo dibujar como un tensor de este tipo, tau XY, tau XZ, tau XY, tau IZ, tau IZ, tau XZ, ¿ya? Cualquier tensor de ese tipo, yo a través de una rotación lo puedo llevar a un estado de esfuerzos principal. ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente voy a tener esfuerzos en la diagonal. Eso es algo que también vieron en mecánica de sólidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el ensayo triaxial? El ensayo triaxial es un estado de esfuerzos principal. Es de este tipo de estado de esfuerzo. Ya, de alguna manera, está simplificado, no tiene esfuerzos de corte aplicado. Y la característica es que, además, el sigma 2 es igual al sigma 3. Así que recomendación, revisen esta clase nuevamente, si hay cosas que no le quedan claras, también pueden consultar a su curso de mecánica de sólidos, hay un montón de libros, esto es bastante básico en mecánica de sólidos. De Lula Vuelta está todo relacionado, así que si lo entienden ahora, les va a ahorrar bastante en el futuro. ¿Hay alguna otra duda con respecto a esto? Ya, entonces volvemos a los ensayos triaxiales. ¿Ya? Aquí, entonces, nuevamente, el tau máximo es el esfuerzo de corte máximo asociado a los círculos de Moore que se están generando en cada uno de estos ensayos. Estos ensayos que están confinados a cierto nivel y que además se le aplica un delta sigma. Siempre el corte máximo va a ser la mitad del esfuerzo de desviador. Y lo que tenemos son estas curvas. Entonces, estas curvas, fíjense, tienen un comportamiento típico de un material contractivo, que quiere decir que las curvas aumentan monotónicamente su resistencia al corte. Y aumentan tanto como su resistencia última. En este caso, su resistencia máxima es igual a su resistencia última, y son estos valores que aparecen acá, que estoy marcando en negro. Entonces, si por ejemplo nos fijamos en el ensayo de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, vemos que su valor último es del orden de 1,4. Si nos vamos al de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, la resistencia última es del orden de 3,2. Y el último es del orden de 5,6.
Esto que estoy haciendo yo ahora es lo que uno hace típicamente cuando le entrega los resultados de ensayos triaxiales. Uno tiene que interpretar eso como círculos de Moore y tiene que tratar de encontrar la envolvente de falla. Entonces, esto es perfectamente lo que podría salir en un ejercicio del curso. Entonces, dijimos, resistencia última de cada uno de ensayo, 1, 4, 3, 2, 5, 6. Eso que acabo de anotar corresponde al delta sigma medios de cada caso. Por lo tanto, yo puedo calcular entonces cuál es el delta sigma para cada uno de los casos. En el primero es delta sigma 1, es 2 veces 1,4, es 2,8. En el segundo, el delta sigma 2 es 6,4. Y en el último es 11,2. ¿Cierto? Entonces, para cada uno de los ensayos he encontrado el delta sigma último, ¿cierto? Asociado a la mayor resistencia. Y por otro lado, conozco los confinamientos efectivos, por lo tanto, puedo dibujar los círculos de Moore. Pues bien, eso que les acabo de mostrar es lo que está aquí a la derecha. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer los calculitos. El primer círculo, los círculos ya están dibujados, pero para que ustedes vean cómo se construyen. El primer círculo que está más a la izquierda corresponde a un confinamiento efectivo de 1 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Lo voy a anotar en otro color para que se note mejor. Acá. Ese es 1, ¿cierto? Y dijimos que entonces el sigma CE1 es 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Voy a omitir escribir las unidades porque si no va a ser muy tedioso. Y dijimos que el sigma 1 entonces es el sigma CE1 más delta sigma 1. Es decir, 1 más 2,8. Eso me da 3,8. Entonces, este valor de acá debería ser 3,8. Y se traza el círculo. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Si tienen dudas, o levantan la mano o lo escriben en el chat. Pasamos al segundo círculo. El segundo círculo está asociado a un confinamiento efectivo de 2 kilos por centímetro cuadrado. Entonces el sigma 1 de ese test va a ser confinamiento 2 más delta sigma 2 es 2 más 6,4. Eso es 8,4. El segundo círculo entonces parte en 2 aquí y llega hasta 8,4 acá. Y lo mismo con el tercer test, con un confinamiento efectivo de 4 kilogramos por centímetro cuadrado. El sigma 1 en ese caso es 4 más 11,2. Es 15,2. Entonces el tercer círculo parte de 4 aquí y llega a 15,2 acá. Cuando esos valores de sigma 3 y sigma 1 para cada caso se grafican, se pueden trazar los círculos de Moore, y para poder encontrar la envolvente de falla, uno traza la mejor recta que pasa por eso, que es tangente a esos círculos. ¿Ya? Aquí yo traté de hacerlo, fíjense que no queda perfecto, porque son ensayos reales, ¿ya? Pero uno trata de ajustar la mejor recta posible. Aquí hay dos salvedades. La primera es que, dado que se trata de una arena, yo consideré que la cohesión del material es nula. Por lo tanto, forcé a que la recta tenía que pasar por 0. Esa es la primera. Y después, dado que pivoteo la recta con respecto al origen,
tengo que buscar la mejor recta, y esa mejor recta me dio un ángulo de fricción de 36 grados. Entonces, cuando esto se reporta, se dice, este material, con ese nivel de densidad, tiene una cohesión nula y un ángulo de fricción interna de 36 grados. Tiene una cohesión nula porque es una arena, y el ángulo de fricción es el que me dio al trazar los círculos de muestra. Ya. Fíjense entonces, como les comenté al principio, que estos ensayos triaxiales llegan hasta una deformación axial del 20%. Generalmente ya a ese nivel de deformación, 15%, 20%, se considera que se alcanza la resistencia última, ¿no? Son niveles de deformación más o menos grandes. Ahora, lo que sí hay que tener un poquito de cuidado en la práctica es que muchas veces cuando se está en presencia de materiales que tienden a dilatar, tiende a haber localización de deformaciones, que son estas cuñas de falla que se forman en las probetas. Cuando se forman estas cuñas de falla, toda la deformación se comienza a localizar en un plano particular. Por lo tanto, la interpretación es un poquito más difícil. Ese tema ya es un poquito más avanzado, no creo que valga la pena hacer mucho énfasis en este curso, simplemente que lo tengan en mente. Pero sí vamos a asumir que siempre los valores a grandes deformaciones van a ser los últimos, ¿no?, que nos van a interesar para calcular la envolvente de falla. Si miramos ahora a la parte izquierda inferior de la lámina, lo que vamos a ver es la deformación asociada a cada uno de estos ensayos. También aquí tenemos la deformación axial por un lado, y por otro lado tenemos el cambio en índice de vacíos. Fíjense que cada uno de estos valores comienza en cero. ¿Por qué? Porque son incrementos de cambio volumétrico, o incrementos de cambio de índice de vacío. Todas las muestras, como era de esperar, tienen una tendencia contractiva. Su volumen disminuye. Y mientras más grande el confinamiento efectivo, es más grande la contracción. Es por eso que la curva roja, que está asociada a un test de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, llega a un valor más chico que la que tiene un confinamiento efectivo mayor de 4. Noten que de todas maneras, en el ensayo de 1 y 2 kilos por centímetro cuadrado, existe una pequeña tendencia a dilatar hacia el final del test, que es esto que lo voy a dibujar acá en negro. ¿Ya? Esto disminuye, 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 y aquí al final como que tiende a subir un poquito. Aquí también. Disminuye y tiende a subir un poquito. Siempre ocurren cosas que son particulares a cada ensayo, dependiendo de la forma como que se confecciona la probeta, y al procedimiento, a la velocidad, hay un montón de factores que pueden influir. Sin embargo, la tendencia global de los 3 ensayos es a contraerse. Se contraen las probetas. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Algo que no quede claro? Esto que acabo de explicar es cómo se interpretan ensayos triaxiales drenados de tendencia contractiva. Lo que les voy a mostrar a continuación son resultados de ensayos triaxiales drenados, pero esta vez de un material, del mismo material que en el caso anterior, solo que ahora está confeccionado a una densidad relativa mayor, una densidad relativa del 70%. Dado que el material tiene una densidad relativa mayor, tiene ahora un comportamiento dilatante. Ese comportamiento dilatante ustedes lo pueden ver claramente en el gráfico de la parte inferior izquierda, donde la deformación de la probeta ahora no es solamente contractiva, sino que se pega una dilatación, pero muy, muy marcada. El volumen de la muestra no disminuye siempre, sino que disminuye y después aumenta. Este E que aparece aquí abajo debería ser delta E. Delta E. El cambio en índice de vacío. Y producto de esa dilatación que ocurre, de ese aumento de volumen de la muestra, producto de que las partículas están interactuando de tal manera que unas se montan sobre otras generando más vacío, se manifiesta en las curvas tensión-deformación como curvas que tienen un pic y después un valor último. Tienen un pic a deformaciones mucho más bajas. Los pics no son tan marcados, pero sí existen.
La pregunta de Consuelo es ¿por qué se utiliza el índice de vacío y no la deformación vertical? A ver, la deformación vertical es lo mismo que la deformación axial. Es lo que aparece en el eje X de los gráficos. ¿Ya? Entonces yo les explicaba que las cosas que se miden en el triaxial son la deformación vertical de la probeta, que es lo que voy a dibujar acá. Se mide cuánto se deforma la vertical. Entonces si yo quiero calcular, en realidad es cuánto se acorta, el acortamiento vertical. Y la deformación axial o la deformación vertical es STV partido por la altura, HC. HC es la altura después de la consolidación isotrópica. De esa forma se calcula, ¿ya? Y eso es lo que aparece en el eje X, esto de aquí. Lo otro que se mide en el ensayo triaxial es el cambio volumétrico de la muestra. Ese cambio volumétrico, recuerden ustedes, se mide a través de el agua que entra y sale de la probeta, cuando estas están saturadas. Estas probetas siempre están saturadas. Por lo tanto, a medida que las probetas se someten a distintos niveles de esfuerzos, en el caso drenado siempre va a haber circulación de fluido intersticial desde y hacia la probeta. Eso se conoce como delta volumétrico. Esa agua que sale y entra es lo mismo que el vacío que está cambiando dentro de la probeta. Entonces, ese delta vol en realidad es un delta volumen de vacío. Ahora, si yo ese cambio de volumen de vacío lo divido por el volumen de sólido, eso me da un cambio en índice de vacío. Y ese índice de vacío es el que se grafica en los resultados del ensayo. ¿Se entiende? Entonces, esas son las dos variables que se miden. Acortamiento vertical, o yo le llamo, siempre se llama deformación, pero en realidad es desplazamiento vertical, acortamiento. Y por otro lado, el cambio de volumen de la muestra, que es un cambio en vacíos, que se mide con el agua que entra o sale de la probeta. Esto quizás sería conveniente que lo anexara en una de las láminas de la explicación del ensayo triaxial. Voy a hacer un apéndice a ese archivo y se lo voy a subir para que lo tengan claro, ¿ya? Entonces, en este caso, como pueden ver ustedes, tienen ensayos que tienen valores peak y valores últimos. Me voy a referir, y voy a hacer un zoom aquí a las curvas de tensión de formación. La curva donde eso es más evidente es la de un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si yo me voy a este valor de acá, este debe ser del orden de 3,4. Y si me voy a el valor último, es como 3,2, algo así. Hay una diferencia. Si me voy a este ensayo de 1 kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, este debe ser 1,8 y este de acá debe ser 1,6. Este de acá son más o menos parecidos. Este debe ser 1,6 o 1,7 quizá. Y este debe ser 1,6. Entonces, después de detectar esos valores, siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, uno grafica los círculos de Moore. Estos círculos de Moore que están acá a la derecha se hicieron con los valores peak. O máximos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Vamos al caso de un confinamiento efectivo de 2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. 2. El sigma 1 entonces es el confinamiento efectivo más el delta sigma. Es 2 más 2 por 3,4. Eso es igual a
6,8 más 2, 8,8. Entonces, si este valor es 2, este de acá es 8,8. Si yo trazo el círculo de Moore asociado a ese ensayo, fíjense que me paso un poco de la envolvente de falla que había descrito anteriormente para el mismo material en condición más suelta, a una densidad relativa del 30%. Se pasa un poquito. Si hago lo mismo con todos los ensayos que aparecen acá, pero con los valores peak, y trazo una curva, o perdón, trazo una recta que es envolvente a esos círculos, puedo llegar a encontrar un ángulo de fricción de 39 grados cuando asumo que la cohesión es nula. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si considero los círculos de Moore asociados a los valores máximos en lugar de los valores últimos, podría encontrar un ángulo de fricción mayor. ¿Ya? Bueno, eso que acabo de explicarle acá, en la práctica no se hace mucho. Salvo en aquellas condiciones súper particulares en que yo voy a estar seguro que los niveles de deformación a los cuales estoy sometiendo la estructura geotécnica, digamos, la estructura de suelo, son muy pequeños. ¿Ya? ¿Por qué hablo de niveles de deformación? Fíjense en las curvas. En estas curvas los valores últimos siempre se alcanzan a niveles de deformación más grandes que los valores peak. Los valores peak se alcanzan, por ejemplo, en el primer caso de acá, a una deformación del 8%, en este de acá a una deformación del 5%, este de acá a una deformación del 3%. Son valores de deformación muy pequeños. Entonces, si yo sé que mi estructura geotécnica, construida con cierto suelo, va a ser sometida a niveles de deformación pequeños, podría utilizar los valores peak y podría aventurarme a considerar una envolvente de falla con parámetros resistentes un poco más grandes. El problema es que si no estoy seguro de que voy a estar en esa condición, no me puedo arriesgar. Sería un diseño muy osado. Lo que se opta generalmente es, dado que yo no sé a qué niveles de deformación voy a trabajar, es siempre ser un poco más conservador y calcular las envolventes de falla con los valores últimos. ¿Ya? Entonces, por más que el material esté muy denso, yo podría optar y decir, mira, ¿sabes qué? No sé si mi proyecto va a incursionar en grandes deformaciones, pero no me quiero arriesgar. Entonces voy a diseñar con los valores últimos y voy a considerar una cohesión nula porque es una arena y además un ángulo de fricción calculado con los valores últimos que es de 36 grados. ¿Ya? ¿Dudas? Otra pregunta. ¿Queda claro? ¿Queda claro la diferencia? ¿Queda claro cómo a partir de las curvas tensión-deformación yo puedo obtener círculos de Moore? Hay una pregunta de Sebastián que dice, ¿por qué en el caso dilatante los esfuerzos aplicados son menores a los del caso contractivo y aún así se puede hacer comparación en el ángulo de fricción interna? Ya, es una buena pregunta. Fíjense que yo siempre les mencionaba que los confinamientos efectivos siempre tratan de doblar al valor anterior. Entonces, en el caso contractivo se eligieron valores de 1, 2 y 4, y en el caso dilatante se eligieron valores de 0,5, 1 y 2. En el caso dilatante también se podrían haber elegido valores de 1, 2 y 4, y de hecho tengo ensayos a 1 y 4, solamente que no los puse. El principal supuesto para poder comparar los ángulos de fricción interna es que a los niveles de esfuerzo que se aplican en la práctica para este tipo de problemas, la envolvente de falla es una recta. ¿Ya? Entonces voy a tratar de dibujar eso. Entonces el principal supuesto es que independiente del confinamiento efectivo que yo tome,
la envolvente de falla es siempre una recta. ¿Ya? Entonces, si yo considero aquí un confinamiento chico, ¿cierto? O considero un confinamiento más grande, para que toque ahí tiene que ser gigante. Entonces, independiente del confinamiento que yo seleccione, siempre voy a poder encontrar la envolvente de falla porque es una recta. Ese es el supuesto que está detrás. El problema es que ya cuando me paso a confinamientos efectivos que son muy grandes, y ahí ustedes pueden quizás recordar en la clase anterior que yo les hablé del triaxial de altas presiones, donde el nivel de confinamiento efectivo puede llegar a ser de 50 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. La envolvente de falla, no entendieron nada porque se quedó pegada la pantalla. Voy a... Un segundito. Un segundo que se quedó pegada a la pantalla. Lo que deberían estar viendo ahora es una representación de lo que les estaba explicando, donde se muestran dos ensayos triaxiales. Un ensayo triaxial que está sometido a un confinamiento efectivo bajo y uno que está a un confinamiento efectivo alto, ¿ya? Entonces, el supuesto detrás de mostrar distintos niveles de confinamiento efectivo para determinar la envolvente de falla es que esta es una recta, que es insensible al confinamiento que yo esté analizando. Eso que acabo de decir es cierto, pero solamente para niveles de confinamiento que deben estar del orden de, a lo sumo, qué sé yo, 10 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 12 quizás por ahí. Pero eso ya no es cierto cuando yo estoy a niveles de confinamiento efectivo muy altos, ¿no? Si ustedes recuerdan la clase anterior, les hablé del triaxial de grandes presiones que puede llegar hasta confinamiento efectivo de 50 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Esas son presiones muy grandes. Por lo tanto, en realidad, lo que ocurre es que la envolvente falla no es siempre recta, sino que a medida que se va a confinamiento efectivo mayor, esta se empieza a curvar un poco. Algo así. Así que la pregunta es súper válida. En estos ejemplos se muestran confinamientos efectivos que son más chicos en el caso dilatante, pero dado que la envolvente no cambia su curvatura, digamos siempre una recta, da lo mismo. Aún así, importa cuando pasamos a confinamientos efectivos más grandes. ¿Queda clara la respuesta? Ya, excelente. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado de esta clase. Nuevamente les recuerdo que todo el material que revisamos hoy día, con todas estas anotaciones, yo las voy a subir. Generalmente esto lo subo como el mismo nombre de la clase, del PowerPoint, solo que al final le pongo anotado, porque están todas las anotaciones que hice. Les voy a subir también la pizarra que escribí y el video. Así que estén atentos, cualquier cosa que necesiten para su estudio la pueden solicitar el fin de semana. Y bueno, eso, cuídense mucho, traten de no salir. Nos vemos el próximo martes.